Bueno, quiero invitarles en este día a abrir las Biblias en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 15. Yo quiero hablarles de un tema muy interesante y es de conquistar la silla vacía. Dice la Biblia, cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, le tocó presentarse ante el rey, solo llevó lo que le había indicado Hegai, hombre de confianza del rey y guardián de las mujeres. Para entonces Esther se había ganado ya la simpatía de todos los que la trataban. Esther fue llevada al palacio real para presentarse ante el rey Asuero en el mes 10º, también llamado Tebet, del 7º año de su reinado. Y Asuero se enamoró de Esther como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer, y de tal manera se ganó ella el cariño de Asuero, que éste la favoreció más que a todas las otras jóvenes que habían estado con él, y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti. El libro de Esther en la Biblia es un libro fascinante. ¿Por qué es fascinante? Número uno, porque es una historia real, con personajes reales, con un drama real y genuino de algo que ha acontecido en la historia. Es un libro único en la Biblia porque es el único libro que no menciona la palabra de Dios, pero es tan destacable el accionar de Dios en esa historia que es como cuando alguien hace un mimo que no necesita palabras. Bueno, el libro de Esther de alguna manera es algo así. O sea, no necesita subtítulos de lo fuerte que es el accionar de Dios en todos los personajes de la historia y en particular en la vida de Esther y de Mardoqueo. ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, arranca con cosas que pasan en la corte de un gobierno, como a veces pasan en nuestra época. 2x3 nosotros tenemos reuniones en que los primeros mandatarios de nuestros países se juntan, qué sé yo, con los ministros de Economía y algún otro más, y bueno, y se dan estos congresos, se dan estas grandes reuniones que, más allá del trabajo asociado, se le junta la parte social, ¿verdad? Es decir, todas las fiestas que se organizan, y esto arranca con una gran fiesta que el rey anfitrión, el rey del imperio dominante en la época, aprovecha esta ocasión para hacer un despliegue de su esplendor. Una fiesta larga, muy larga, de muchos días. Y en medio de esa fiesta, después que pasaron todos los intérpretes haciendo sus espectáculos, los músicos, aquel otro, después que se comieron todo, después que se tomaron todo, hasta el agua de los floreros, podríamos decir, como decimos ahora, al rey se le ocurre invitar a la reina Vasti a que se presente. Cuando la reina escucha este llamado, dice, yo con esta manga de borrachos aparecerme, yo no sé qué pueden tener en la cabeza estos tipos que están requete pasados de copa, entonces ni loca, que ni se sueñen que yo me voy a aparecer ahí en medio de esta fiesta con todos estos tipos que no sé en qué condiciones y con qué intenciones me están invitando. Entonces ella se niega a presentarse. Ahora, siempre los reyes tienen asesores, son los orejas del rey, que le dan consejos, y allí aparece un séquito que le dice, esto es un gran desaire lo que te está haciendo la reina, vos no lo podés permitir de ninguna manera. Entonces le dice, tenés que sacarla de su condición de reina y de esposa tuya, y tenés que ser muy firme en la decisión que vas a tomar, porque si no, imagínate, se va a armar un gran lío en la corte y en todo el imperio. Imagínate lo que va a pasar con todos los movimientos feministas, la fuerza que van a agarrar, no los para nadie. Y el rey les hace caso y hace un decreto y destituye a la reina Vasti. Y como destituye a la reina Vasti, hay que buscar un sustituto, hay que buscar alguien que ocupe la silla vacía. Y entonces ahí se arma un gran casting para buscar a la reina sucesora. Y es ahí donde aparece este personaje central, protagonista de la historia, que es la reina Esther. Ahora, Esther en ese momento no era reina, era simplemente una muchacha. En el mundo en el que nosotros vivimos también se generan
permanentemente sillas vacías. En estas semanas nosotros escuchábamos un poco todo un revuelo por unos sillones bastante caros que compró la Intendencia. Y bueno, ahí salió en la prensa y que decían esto y decían lo otro. Y yo digo, no es tan importante el costo del sillón, sino que lo importante de esta historia es quién se va a sentar en el sillón, ¿verdad? Porque permanentemente en el mundo en el que nosotros vivimos se están generando sillas vacías, y no solamente a nivel de los medios, que nosotros vemos que hay gente que vuela de sus sillones. Vuela o porque ya su tiempo pasó, porque su liderazgo pasó, o porque es sustituido por otras personas con mayores capacidades, o simplemente volaron y listo. En este caso es una injusticia que esta reina vuele, pero de todos modos se genera una silla vacía, y en el mundo en el que nosotros vivimos y nos manejamos y nos movemos, también se dan permanentemente sillas vacías. Y el deseo de Dios es que vos y yo nos dispongamos ¿a qué? A ocupar las sillas vacías. Ahora, si uno centra la atención en Esther, uno dice, Esther se debería haber autoexcluido de esta posibilidad de ocupar la silla vacía. ¿Por qué? En primer lugar, porque si tú mirás la historia de Esther, ella pertenece a una minoría étnica despreciada o menospreciada en la sociedad. Esther es judía. Es como ir a Europa y recibir el mote de sudaca. ¿Quiénes son los sudacas? Son una minoría de inmigrantes que por X razones, muchos de nuestros parientes se han ido, ¿verdad? Tratando de lograr un nuevo futuro, un nuevo porvenir en su vida. Bueno, la vida de Esther era un poco así. Esther y Mardoqueo estaban en una nación como extranjeros, lo habían perdido todo en una guerra, habían perdido todos sus bienes, y Esther, para colmo de males, era huérfana de padre y madre. Así que Esther era un poco como una sudaca en Europa, como un latino en los Estados Unidos, como un negro en una comunidad de blancos racistas. Eso era Esther. Pero Esther no se siente excluida, sino que se siente frente al empuje, al impulso que le da Mardoqueo. Dice, no, yo me voy a presentar a este casting porque yo quiero ocupar la silla vacía. Ahora, segundo elemento que tiene Esther es el tema de la familia. A veces nosotros pensamos que nuestra familia no es la familia ideal, y yo te digo que la familia de Esther distaba muchísimo más que la familia de cualquiera de nosotros de ser la familia ideal. ¿Por qué? Porque era una familia de inmigrantes, como ya les dije, pertenecía a una minoría étnica, pero aparte de todo, ella era huérfana de padre y madre. Nuestras familias a veces pensamos que no son la familia ideal, pero yo lo que quiero decirte en este día es que la familia ideal no existe. Y si existe, existirá en un cuadro en algún museo, pero no es la de ninguno de nosotros. Ahora, en el mundo en el que nosotros vivimos, también hay gente que no tiene familias ideales. Sin embargo, se abren puertas para que ocupen los sillones vacíos. No solamente en la Biblia nosotros tenemos personajes que, a pesar de no tener una familia ideal, ocupan un sillón vacío, sino que también en nuestro mundo. Yo leía en esta semana la historia de Justin Bieber. Todos los adolescentes siguen un poco la trayectoria de este jovencito que su mamá es una madre soltera que con 18 años lo tiene y no lo aborta, decide no abortarlo, sino que decide tenerlo y hace lo que sea en materia laboral para sacar adelante a su familia y a su hijo. Y en determinado momento la mamá lo encomienda a Dios. Cuando Justin Bieber tiene 13 años, la madre sube un video a YouTube y resulta que un productor de discos accidentalmente ve el video de Justin Bieber y se contacta con la madre y la madre dice, Señor, yo te ofrecí este hijo a ti.
¿Por qué no aparece un productor de discos cristianos? Me aparece este tipo que yo no sé quién es, ni con qué intenciones, ni no sé qué, pero es la puerta que tú me abriste para que mi hijo ocupe la silla vacía. Oran con la gente de su iglesia y con sus líderes y lo encomiendan a Dios, y ahí arranca la carrera de este pibe que nosotros conocemos, que se llama Justin Bieber, y que al día de hoy en las redes sociales de YouTube y de Twitter tiene más seguidores que Barack Obama. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue invitando a la gente a ocupar las sillas vacías. Esther es un ejemplo, Justin Bieber en nuestra época es un ejemplo, Moisés, que si bien tiene a su papá y a su mamá, no lo termina criando ni su papá ni su mamá, sino que lo termina criando una tercera persona, que es la hija de Faraón. Josué tampoco tiene una familia ideal, sino que él se cría en una familia de hermanos envidiosos que le hacen la guerra permanentemente. Lo quieren, José, el personaje de la Biblia, lo quieren matar, lo tiran en un aljibe para matarlo, lo venden como esclavo, fue puesto en la cárcel injustamente y pasa un buen tiempo olvidado de todos. A veces vos y yo pensamos que todo el mundo se ha olvidado de nosotros y no nos acordamos de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Ni se olvidó de José, ni se olvidó de nosotros. José sale de allí y sale para llenar la silla vacía del ministro de Economía de la gran potencia que en aquella época era Egipto. ¿Por qué te digo esto? Para que no te autoexcluyas, para que no digas, esa silla vacía que se está generando en el mundo en el que yo me muevo no es para mí. Eso no es para mí. No, no pienses en eso. Todos nosotros pasamos por situaciones en la vida y todo lo que nosotros pasamos o nos transforma en mejores personas o en peores personas. La diferencia entre mejores y peores son simplemente 2 letras. La diferencia la hacemos vos y yo cuando nuestras vidas están en las manos del Señor. Dios nos llama ¿a qué? A que apuntemos a visualizar la oportunidad y la silla vacía. Y Mardoqueo en este caso la impulsa a Esther ¿a qué? A la silla vacía. Y ahí va Esther, se apunta al casting y es elegida dentro de una cantidad de como 400 muchachas que serán el grupo de donde se elegirá la siguiente reina en esta gran nación. Segunda cosa que Dios quiere que tú y yo aprendamos es a sumar en esta vida. Cuando vos y yo sumamos con las manos con otra persona, como que tenemos más fuerzas, como que podemos más. Y cuando nuestra mano se une a las manos de Dios, pues ahí sí hacemos la gran mayoría. Josué lo entiende, Josué no se autoexcluye. José cuando está para enfrentar este nuevo rol, este nuevo desafío de ocupar el liderazgo que está vacío en su tiempo, que era el liderazgo que Moisés deja, él tiene mucho miedo, tiene muchas cosas que le están dando vuelta en el corazón, pero Dios le dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida, yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Esfuérzate y sé valiente. Y le dice, además, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todos para que entiendan que como estuve con Moisés, yo estaré contigo.